Por cierto, no es que uno busque el enfrentamiento con la policía, en realidad. Siempre existía incluso algún temor, debemos decirlo. Pero vino la Dirección Nacional de Pachacuti y dijo, no valen las primarias. ¿Y por qué no valen? Fue la reacción de las bases. Dicen porque tenemos un acuerdo con la izquierda democrática y gente allegada al gobierno. Eso prácticamente fue un desnudarse de la Dirección Nacional de Pachacuti. Asistimos a la cuarta migración. Son éxodos porque pareciera que han caído las plagas de Egipto, como quien dice. ¿Y alguna vez ha gobernado la izquierda aquí en el Ecuador? Yo pienso que no. No, absolutamente. Bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos a otra entrevista a profundidad aquí en BN Periodismo. El día de hoy estamos con un candidato a la prefectura de la SUAY que ya vamos a presentarles, pero antes no podemos olvidar de agradecer a este espacio, a la terraza UIO, que ya saben, miren las vistas hermosas que tenemos acá. La vista en la noche también es increíble, así que pueden venir de lunes a domingo. Acá está abierto, pueden pedirse un cóctel Pachamama, pueden pedirse un lomo fino, pueden pedirse una hamburguesa, unas alitas, todo es riquísimo acá. Pueden seguirlo también en la terraza UIO.oficial en Instagram y en Facebook está como Bar La Terraza UIO. Y si vienen por BN Periodismo, es 25% de descuento en platos típicos de 11 a 3 de la tarde. Así que ya saben, recomendadísimo este lugar. Y el día de hoy nos encontramos con Felipe Delgado Jara, un abogado en libre ejercicio, ajedrecista profesional, ex concejal en los 90s y con experiencia en el Congreso Nacional también. Parecía que sería candidato a la alcaldía de Cuenca, pero ahora se prepara para la prefectura de la SUAY con el Partido Socialista Ecuatoriano. Bienvenido, Felipe. ¿Qué te parece la ciudad? ¿Qué te parece Quito? ¿Qué te parece esta vista también del centro de Quito? Muchísimas gracias, Andrés. Hermoso, realmente, una vistaza que no tenía ocasión de haberla visitado desde acá. La basílica, todo esto me parece muy bonito. Y muchas gracias por invitarme también. Gracias igual por aceptar la invitación, porque también no solamente tenemos que hablar de los candidatos de aquí de Quito, de los candidatos de Pichincha, también están las otras ciudades que son centros importantes y las provincias que también son muy importantes a nivel nacional. Usted es ajedrecista profesional. Primero quisiera comenzar con un poco de su vida. ¿Cómo se acerca a este deporte? ¿Cómo le coge gusto este deporte? ¿Cuál fue ese primer acercamiento de niño, de joven? ¿Cómo fue? A ver, yo jugaba ya de escolares en la escuela San José La Salle. Empecé a jugar ajedrez, luego jugaba en el Benigno Malo. Cuando tenía menos de 15 años yo era de la selección de la SUAY de mayores. Ahí jugué varios mundiales juveniles, menores de 26. El ajedrez te tolera hasta 26 como juvenil. Yo tenía unos 15, 16, algunos panamericanos. Y cuando tenía cerca de 21 años estuvimos en las Olimpiadas en Suiza, recuerdo. En Lucerna, sí. Sí, en Lucerna, sí, cómo no. Luego estuvimos en otra Olimpiada en Dubái y he estado frecuentemente cercano al ajedrez. Quizá lo de profesional no juega tanto en el Ecuador. Si estuviera en otro país del mundo, sí. Aquí uno resulta un aficionado que le toca pagar todo a veces, desde las contribuciones, los pasajes. Por ejemplo, la Federación Deportiva de Muchacho alguna vez me dijo, sí, para que te vayas al Panamericano, te damos el pasaje, pero trabajas un año enseñando a los muchachos. Trato hecho uno la ilusión de viajar en esa época y entonces ese es más o menos el profesionalismo de la época. Claro, no hay profesionalismo porque no es que uno recibe dinero por lo que está haciendo, claro. Claro. Entonces en esa lógica yo creo que nos desarrollamos en el ajedrez. Más bien me gusta reclamarme un deportista amateur porque lo que hemos hecho ha sido sin afán de lucro nunca y más bien... Y no hemos practicado solo el ajedrez, siempre hemos estado cercano y hemos crecido incluso con el concepto de amateur que poco a poco se va perdiendo ahora en el mundo, diremos. Recuerden las Olimpiadas, antes no participaban los profesionales, era la medalla por la medalla, ahora todo es profesional, es otra visión, otro mundo del deporte, podríamos decir, a lo que se vivía hace unos 30 años. ¿Y por qué el ajedrez no es más popular en el país? ¿Por qué, qué sé yo, en las escuelas no enseñan ajedrez y enseñan otro tipo de deporte, que ya sabemos que es el fútbol, el básquet, digamos que los más populares? ¿Por qué el ajedrez no está ahí, siendo un deporte con su grado de complejidad bastante alto también y que genera también otro tipo de nivel intelectual, ¿no?
Es buenísima la pregunta porque en muchas partes del mundo, en Europa por ejemplo, en el propio Brasil, se le considera parte del pensum porque ayuda mucho a la niñez en cuanto a abstracción, al desarrollo de ciertas capacidades intelectuales. Incluso se ha hecho la prueba enseñando matemáticas y enseñando ajedrez y haciendo grupos que más tengan ajedrez que matemáticas y otros solo matemáticas, y normalmente el rendimiento es mejor con los que practican el ajedrez. Claro, lo que pasa es de que aquí no existe tan apoyo al ajedrez y en general al deporte. Quizá en los años 70, cuando se daba el Fischer-Spassky, que creo un poquito ayudó en la película esta de Netflix del Gambito de Dama, que muestra cómo en esa época de la Guerra Fría disputaban Estados Unidos versus la Unión Soviética, se popularizó muchísimo el ajedrez en el mundo. Ahora con Gambito de Dama, Netflix ha hecho que nuevamente se vuelva a popularizar, fue la serie más vista en este espacio digital, y también existe un desarrollo del ajedrez, pero lamentablemente todavía no es materia escolar. ¿Y qué tan verosímil, qué tan real también es esa serie? Yo personalmente no he tenido la oportunidad de verla, pero supongo que usted sí la ha visto completa. Sí, la vi. O sea, tiene un cierto espacio de verosimilitud, diremos, desde la perspectiva. En este caso, claro, hacen que una mujer se desarrolle hasta lograr el campeonato del mundo. En su momento era Fischer, que era prácticamente la promesa americana, llamemos. Casi nadie cuenta, por cierto, en esta historia que Fischer terminó siendo un disidente americano. Él en sus últimos años, claro, en la película le hacen un paralelo de todos los logros y enfrentar a toda la maquinaria soviética que tenían en el deporte, y Fischer ganó el campeonato del mundo. En este caso, la protagonista de Gambito de Dama también gana. Ahí hay unos espacios muy bonitos que muestran la afición que existía en la Unión Soviética, unas tomas muy buenas sobre el aspecto de la vieja Rusia, diremos, claro. Y allí eso es bastante bien logrado. Cuando se daban los matches de ajedrez en la Europa Oriental, prácticamente era una afición casi como del fútbol, ahí como la muestran, o sea, masiva, con aplausos para los que lleguen por el mundo del ajedrez. Recuerden que varios meses al año están en el invierno, están recluidos en las casas. Tienen que hacer algo, y entre otras son buenísimos para el ajedrez por esa lógica. Pero de todos modos me pareció interesante contarte de que Fischer era un disidente americano. Alguna vez lo tuvieron en prisión en Japón y luego terminó sus días en Reykjavik, Islandia. Así que ya me voy a poner con el deber igual de ver esa serie porque dicen que es muy buena. Pero ¿en qué se parece también el ajedrez a la política? Porque es cierto que los políticos tienen una estrategia para adelantar al contrincante. ¿Podríamos hacer ahí alguna similitud? Bueno, yo diría que para la vida mismo, es como quien dice, un día recoges las piezas, las guardas y se acabó la partida. Entonces tú cada vez que vives puedes hacer una similitud con el ajedrez, porque como quien dice, ya lo que no hiciste y estás ante una posición lógica, estás viviendo el presente, a ver, desarróllate. Eso diría en primer lugar. Por supuesto que en la política tiene mucho que ver, como para algunos podría tener, por ejemplo, el Sun Tzu, el Go, y más comúnmente nosotros decimos, está en una posición de jaque, está en una posición difícil, haciendo un símil con el ajedrez. Sí, efectivamente, como es un juego esencialmente estratégico y también con sus partes tácticas, yo creo que sirve de mucho también en la política. Yo diría también porque en realidad se puede hacer análisis. Alguien, por ejemplo, no ha estudiado la dialéctica y sin embargo analiza una posición, una situación de la vida con las blancas y con las negras. Es un poco esa contradicción que ayuda para el análisis. Por eso es tan esencial también que se enseñe en las escuelas. Eso se aplica totalmente. Usted, ya yendo un poco a su vida académica, a su vida también de universitario, estuvo cercano a la FEWE en su vida estudiantil y ahora es parte del Partido Socialista, se lanza también como candidato para prefecto de la SUAY por ese partido. ¿Cómo era en la universidad? ¿Usted le gustaba salir a las bullas? ¿Le gustaba enfrentarse a la policía, a los otros? ¿Cómo era la situación? A ver, vamos por dos partes. La una, ¿cómo éramos en la universidad? Nuestra organización no pertenecía a ningún partido político, a pesar de que en las épocas de la dictadura y hasta nuestros días se llamaba la Juventud Socialista Revolucionaria Ecuatoriana, la JSRE, y éramos autónomos, teníamos una democracia interna, nosotros decidíamos las cosas y crecimos con un sentimiento de fraternidad, de solidaridad con los movimientos sociales en esa época.
eran lo del movimiento principal en el Ecuador, los trabajadores, los campesinos. En esa lógica crecimos, en esa lógica nos desarrollamos. Por cierto, no es que uno busque el enfrentamiento con la policía, en realidad. Siempre existía incluso algún temor, debemos decirlo, pero cuando tú estás al frente de una dirección estudiantil, pues tienes que cumplir con lo tuyo y no importa a qué te enfrentes. Y en esa lógica pienso yo de que no era el afán de enfrentamientos. Si uno piensa que es radical, radical es el que ve las cosas con profundidad, el que va a la raíz misma de las cosas, ¿no es cierto? Entonces yo pienso que la radicalidad nuestra estaba por ahí. Y por cierto que nos movilizamos muchísimo durante varias ocasiones. Por ejemplo, cuando Febres Cordero subió el precio de la gasolina al triple en diciembre del 84, recuerdo que prácticamente hubo un levantamiento general en Cuenca. Eran los primeros años en que aparecía el trucutú, el baño a los manifestantes, la gente hacía barricadas en la calle, era una cosa increíble. La tecnologización de la represión. Exacto, yo recuerdo que Eliezer Cárdenas, que también era dirigente de la Jota, ahora fallecido, pero él cuando hubo ese levantamiento dijo esto deberían llamarle el cuencazo. Excelente escritor. Claro, sí, y también militante de la JSR, tiene un capítulo muy especial él. En el año 69 se dio libre ingreso a las universidades. La gente debe recordar que en mayo del 69 fueron masacrados los estudiantes en Guayaquil. Como hecho histórico, el presidente de la FESE de Cuenca, que fue la primera universidad, el 8 de junio, unos días después de esta masacre, que determinó el libre ingreso, es decir, no había exámenes y era gratuito. Era Eliezer Cárdenas, entre otros, el dirigente de la FESE y, claro, Alvarado, el dirigente de la FEUE. Yo pienso que esos hechos hay que contarles, por ejemplo, a los jóvenes. Totalmente, es algo que yo no sabía, he leído a Eliezer Cárdenas, pero datazo para las personas. Igual, justo en este momento nos van a pasar unas bebidas para que podamos degustar aquí gracias a la terraza, como siempre ya les digo. Muchas 25% gracias. De descuento en platos típicos de 11 a 3 de la tarde. Pueden venir aquí a la José Antepara y Vicente León, diagonal a la Plaza de Toros Belmonte. Me parece que es un jugo de piña ahí para que nos refresquemos de este solazo que está haciendo aquí en Quito, que por suerte, bueno, está un poco nublado para que no nos quememos la cabeza. Gracias. Muchas gracias. Pueden venir, que esto está abierto todos los días. Eso, perfecto, muy amable. Gracias a la terraza, ya saben, pilas con estos descuentos de parte de BN Periodismo y este espacio. Y sigamos un poco porque a propósito de eso, de los enfrentamientos y de todo el movimiento social, estudiantil, ¿cuál es su opinión también alrededor del paro de octubre del 19 y de junio del 2022? ¿Qué es lo que usted cree en el tema de la movilización indígena y de la movilización estudiantil? ¿Hay alguna diferencia con lo que ustedes estaban en los años de universidad? A ver, yo creo que los levantamientos en general en el Ecuador tienen una data histórica. Mañana, por ejemplo, vamos a conmemorar los 100 años del 15 de noviembre de 1922. ¿Qué reclamaban en esa época los trabajadores? 8 horas de trabajo, mejores condiciones de vida. Si hablamos de los levantamientos indígenas y campesinos, por ejemplo, en el Azuay hubo lo que se llamó en los años 20 del otro siglo, los levantamientos de la sal. ¿Y qué pedían? Que no les martiricen tanto con los impuestos, con los tributos, e incluso tenían que trabajar gratis. Si vamos más atrás al levantamiento tal vez de Daquilema, vamos a ver situaciones idénticas, con distintos matices, pero el Ecuador no ha cambiado mucho. Nosotros sostenemos de que tenemos que enfrentarnos a la globalización de la pobreza. ¿Y por qué decimos esto? Porque prácticamente vemos como cada día te van castigando con impuestos, te van castigando con tasas, con multas, e incluso me atrevo a decir con el trabajo gratuito como lo hacían con los campesinos hace años, porque ¿qué está pasando aquí en el Ecuador? Hablemos del seguro social. Prácticamente de los 5 días que tú laboras, el 1, esa remuneración, el 22%, el 20%, sobre el 20% va hacia el seguro social y ha sido objeto del saqueo de todos los gobiernos. Y cuando ahora tú necesitas el seguro social, ¿qué sucede? Que no tienes la atención, no hay la medicina, es decir, se vuelve un sufrimiento, es decir, ¿para qué aportaste? Te quitaron toda una vida el 20%. ¿Quiénes? No les han dejado administrar a los trabajadores, por cierto. Más bien han sido los gobiernos de turno que han hecho como caja chica en algunas ocasiones y en otro se han llevado todo lo que han podido. ¿Y no ha habido trabajadores que también han hecho lo mismo? No tienen la dirección y la administración del IES, pues claro.
Obviamente que existe también administraciones y trabajadores que en ocasiones han dejado mucho que desear, incluso la propia izquierda me atrevería a decir, no solamente los trabajadores. Entonces, cuando tú me preguntas, dice el levantamiento, ¿qué símiles tienen? Claro, ha existido prácticamente una desestructuración de los movimientos estudiantil, de los maestros, de los trabajadores. Vivimos una época en que prácticamente se descoyuntó todo lo que era esta red de movimientos sociales. Eso veo. Y cuando el primero que lanza la voz, en este caso el movimiento campesino, en realidad invita a todos, porque todos no sienten otro espacio donde reclamar, porque han sido desarticulados, pero sin embargo la realidad es necia. La realidad te muestra que sigue habiendo unas condiciones de vida totalmente adversas a la población, adversas a tu sobrevivencia, lo que nosotros llamamos la globalización de la pobreza. Poco a poco te van sacando el dinero. Si tú trabajas, no te avanza a tener un trabajo. Si tienes 2 trabajos, resulta que ves más a tus jefes que a tus hijos. Entonces, eso cuando tienes la suerte de trabajar, porque hay una gran masa que tampoco trabaja. Entonces, en esa lógica, si alguien llama a una movilización, va a tener acogida, y por eso ha sido visto con mucha simpatía el movimiento popular, el levantamiento que existió. En el caso de la SUAY, yo pienso que a los años volvió a salir el movimiento estudiantil, se dio unas movilizaciones muy, ¿cómo le diría?, muy sentidas, pero además participativas. Prácticamente hubo días de verdadera fiesta. Yo pienso que parte fue la toma de la Casa de la Cultura acá en Quito, lo que desató de que los artistas salgan con su música, salgan con su danza, un grupo de bordadoras que bordaban las consignas, y toda la plaza central de Cuenca estaba de fiesta. ¿Cómo reprimes eso? Pero era el sentimiento de la gente, que yo creo que ante un gobierno de estas características. Y quisiera también llegar a eso luego, porque hablar de lo que no se sabe también de Cuenca, ¿no?, lo que no sabe de la SUAY, no se habla mucho realmente. Pero yo escucho su discurso, escucho lo que usted menciona, y también usted se autodenomina como un hombre de izquierdas. ¿Qué crítica tiene a la izquierda nacional? Porque es importante conversar sobre eso. Es como muchos militantes dicen, no, la izquierda es perfecta, otros dicen, no, la derecha es perfecta, pero muy pocos son autocríticos. ¿Qué sí, a ver, nosotros mismos tenemos una historia que pienso que debo contarla. En los años 90, luego de que ganamos las elecciones en el 90, a los conservadores, la diputación fue para el socialismo, la SUAY en primer lugar, y nosotros entramos como concejales. Prácticamente, luego de ese periodo, nosotros nos retiramos del Partido Socialista. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista, al igual que ha sucedido con el resto de la izquierda, se ha prestado en ocasiones para desvirtuar su esencia. Si bien había candidatos muy prestigiosos y todo, pero no eran de una militancia sólida. Eso se vivía mucho más en los años 80 y 90. Ahora podemos hablar incluso del resto de la izquierda igualito. O sea, si tú preguntas, por ejemplo, cómo así los movimientos de izquierda fueron tras Alarcón cuando decían nadie se me baja la camioneta, en el caso del MPD, cómo así se fueron tras Lucio, que supuestamente en un gran engaño iba a ser el nuevo Chávez, o cómo así, incluso me atrevería a decir con el socialismo del siglo XXI de Correa, que ahora incluso ellos mismos ya no dicen que son socialistas, simplemente se reclaman progresistas. Claro, es un biombo donde quieren ocultar realmente su no izquierdismo. Igual ha pasado con el Partido Socialista, se ha prestado en ocasiones también para sacar a militantes que no son socialistas. No se diga Pachacuti, a todos los organismos de la izquierda, digamos, a todas las organizaciones de la izquierda, parece que en algún momento le aterrizan ciertos jinetes, llamémosles así. Por ejemplo, en el caso del movimiento Pachacuti llegó Julio César Trujillo. Sin embargo, se volvía referente de ellos, cuando todo el mundo sabía que primero fue del Partido Conservador, director nacional, luego fue de la Democracia Cristiana, y de pronto aparecía como un prominente Pachacuti. ¿A dónde le podían llevar gente que puede ser de ciertas características democráticas, etcétera, pero que no son de una visión desde la perspectiva de las organizaciones populares y de lo que debería juzgar la izquierda como su proceder, su actuar y sus objetivos? Ha habido errores en la izquierda y nosotros mismos hemos observado y hemos sido críticos y hemos escrito en su momento. Ahora estamos en el Partido Socialista fruto de un conjunto de organizaciones que les hemos planteado. Es hora de hacer un frente contra la globalización de la pobreza, porque resulta que hay sectores
uno de la propia izquierda que se han prestado para la globalización también, a lo mejor de manera inconsciente, habría que conversar también sobre eso, y de otro lado incluso hay sectores como quien dice la pequeña industria que no se percata por qué le están empobreciendo, por qué con los impuestos finalmente tienen que cerrar su industria, sus comercios. Eso obviamente obedece a una cuestión global, planetaria, y en esa lógica hay que hacer frentes para enfrentar a lo que decimos la globalización de la pobreza o el fascismo a nivel mundial. Sí, bajo esa misma lógica, antes de perdernos del tema, sí quería preguntarle qué opina, por ejemplo, del Partido Socialista que escoge a un candidato como Pedro Freile aquí en Quito para candidato a la alcaldía de Quito. Sabemos que Pedro Freile no es socialista, sabemos que Pedro Freile quizá tiene otros principios políticos, pero ¿qué pensar de eso y de la pureza ideológica que también se pedía en los 80, 70 en el Partido Socialista y en otros partidos de izquierda y que ahora al parecer ya no sucede? A ver, nosotros no estamos dentro del partido, sino hasta ahora en este frente de organizaciones. Haría mal yo en juzgar orgánicamente al interior de acá el Partido Socialista porque podría cometer errores o injusticias sea con los dirigentes o con los propios integrantes de las listas, pero sin embargo de ello yo sí creo que es hora de armar este frente contra la globalización. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si tú andas por el planeta, estás en Rusia, resulta que los antiguos países de la periferia como el Uzbekistán, el Kazajstán, todos estos países prácticamente tienen migrantes hacia Moscú para que hagan los trabajos que aquí los ecuatorianos van a hacer en los Estados Unidos. Si tú estás en Europa, resulta de que del África prácticamente están ya presentes en altísimos porcentajes en Europa. Aparte, por ejemplo, de las víctimas de guerra, ellos también están cambiando prácticamente la Europa y entran en las peores condiciones a esos países. Aquí en el caso de América Latina vemos, por ejemplo, que vienen los venezolanos y ahora conjuntamente con los ecuatorianos van hacia Norteamérica. Es decir, en esta pobreza global, la gente a veces no tiene la capacidad para hacer un análisis político, un análisis general, sino en su afán de supervivencia, como hacen las aves, migran de un lado a otro, buscando cómo vivir. Entonces, cuando uno mira esas cosas, por eso nos atrevemos a decir, estamos viviendo una globalización de la pobreza y es necesario enfrentarla, primero entre los pobres del mundo y luego también con quienes quieran ayudar a hacer ese frente. Yo entiendo que con esa lógica se debe caminar primero para esclarecer qué es la globalización, dónde están sus lanzas, dónde están sus cuchillos que tanto nos hieren y que tanto nos empobrecen. Se habla ya yendo un poco más al tema de la SUAY, se habla de que ser una dignidad política en la SUAY es una plataforma realmente para llegar a la Asamblea o para llegar al Ejecutivo o alguna forma o alguna otra dignidad. ¿Qué piensas sobre estas afirmaciones también que tienen mucho que ver con personajes que han salido a la política nacional como el señor Yacu Pérez? Bueno, a ver, yo pienso que alguien que milite en la política probablemente en ocasiones quiere trascender, que es escalando, llamemos de esa manera. En el caso nuestro, más bien nos hemos abstenido de salir. Quisiera contar que nosotros hemos sido como quien dice de los inconformes, de los indignados, que decimos fuera todos, porque no creemos mucho en esta democracia. Incluso somos objeto de crítica que por qué participamos, porque prácticamente el Tribunal Electoral es la llave maestra para todo este andamiaje. Todo el mundo sabe que, por ejemplo, en las últimas elecciones y en las penúltimas, ha habido una sucesión de fraudes desde la época de Maguad, que incluso el general Paco Moncayo en el programa La Posta decía de que el que ganó fue Álvaro Noboa, ¿no es cierto? Es decir, la historia de los fraudes en el Ecuador es evidente. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? Entonces, no es de que nosotros nos prestamos porque pensamos de que precisamente va a haber toda la limpieza, sino lo que creemos es de que no hay quien diga las cosas en las campañas. Resulta que existen campañas que son por poco propaganda de papas fritas, propaganda de colada morada, propaganda de cuestiones incluso de comida chatarra. Entonces, y claro, se quieren hacer los más populares, los youtubers o los youtubers. Y entonces, luego de la campaña, ¿qué? Si hacemos y participamos en una campaña política, no es porque nos estamos proyectando o estamos aspirando para mañana ser dirigentes nacionales. Ya tenemos en nuestra vida un recorrido nos hemos abstenido a propósito porque decimos no nos prestamos para los fraudes, pero sin embargo decimos
y los compañeros nos empujaron de esa manera y decimos hasta cuándo miramos pasar las cosas y no podemos decir en las campañas lo que pensamos. En esa perspectiva, en esa lógica participamos. Me preguntabas por el asunto de Yacu Pérez. Yo pienso que él tuvo un triunfo importante en el Azuay, además fruto de una lucha que yo pienso que hay que respetarla en la cuestión del agua y en la que participamos también nosotros en algunos juicios contra las mineras, por cierto. En eso compartimos esa pelea que existe en el Azuay, que existe mucha conciencia, y además pienso que hay que dar alternativas, podríamos conversar luego, pero claro. Hablando de Yacu, debo decir de que efectivamente él tuvo eso, que para muchos ya fue mal visto de que a los 2 años deje la prefectura y haga la campaña nacional. Y también nosotros fuimos solidarios porque era evidente que le perjudicaron también. Nosotros no hemos sido de Pachacutic, a pesar que incluso Pachacutic nos planteó a nosotros para la alcaldía de Cuenca, pero ¿por qué se rompió decimos, a ver si te puedo contar, pero como quien dice lo que te decía, nosotros somos de los inconformes, somos de los indignados. Hay gente que realmente no es digna de estar en donde está y entonces obviamente por eso salimos y hemos salido toda la vida y no hemos estado buscando candidaturas. Ahora se dio esta coincidencia que tú me planteas de que Pachacutic dijo, Felipe dice, nos permites que podamos participar contigo en las primarias en el sector de Pachacutic. Y yo al principio me sonreí, les dije, miren, participar en las elecciones no tenemos miedo. Lo primero que tenemos que cuidarnos es del fraude, primera cosa. Segundo, ni nos nombren, porque ahora si te dicen que tú estás en la política, por poco te adjetivan de todas las maneras. Es decir, mantengan reserva. Finalmente se hizo las primarias y vencimos por 86 contra 8, es decir, 10-1. Claro. Sin embargo, esto sirvió para algo muy importante, que lamento decirlo, pero vino la Dirección Nacional de Pachacutic y dijo, no valen las primarias. ¿Y por qué no valen? Fue la reacción de las bases. Dicen porque tenemos un acuerdo con la izquierda democrática y gente allegada al gobierno. Eso prácticamente fue un desnudarse de la Dirección Nacional de Pachacutic. Incluso aquí yo tengo unos documentos que te podría indicar. Claro, pero sí. Ellos, ¿qué es lo que decían? Que tienen ese tipo de acuerdos. Entonces, nosotros reaccionamos de la siguiente manera, o sea, ¿cómo es esto posible? Mientras la gente está en el levantamiento, mientras la gente se arriesga en las calles, no puede ser que los dirigentes trafiquen con la lucha del pueblo, ¿no es cierto? Ese es el nombre. Sin embargo, debo señalar algo incluso, porque no es que dicen, ha estado queriendo ser candidato o algún sentimiento vanidoso el que te mueve, no. Yo incluso en el primer día de que estaban en las primarias, yo salí del Ecuador, viajé hacia la India por 3 semanas, porque dije a la Dirección Nacional de Pachacutic va a tener la palabra. Sin embargo, los compañeros nos dijeron lo siguiente, ¿por qué dejas que te avasallen? ¿Por qué dejas que tus derechos sean conculcados? Y los compañeros me dijeron, planteemos una acción de protección. Y nosotros estuvimos de acuerdo. Y les dije, planteen, y yo regreso del viaje y ratifico lo actuado. Y efectivamente eso hicimos. ¿Qué es lo que sucede en esta lógica? ¿Por qué planteamos la acción de protección? Si tú revisas el artículo 1 de la Constitución, dice que la soberanía radica en el pueblo y que este es el origen de las autoridades. ¿Cómo las organizaciones políticas hacen primarias como que de chiste, de... Exacto, y además el CNE obliga a que se hagan primarias para escoger candidatos. Y luego cambian los nombres a discreción. En nuestro caso les resultó que todavía está el juicio en pie, por cierto, que planteamos y decimos, señores, esta acción de protección tienen que respetar los derechos de los ciudadanos. Nosotros no hemos estado militando en ningún partido de los oficialmente reconocidos. Sin embargo, teníamos nuestra propia organización o procurábamos armar, que es el Azuay Rebelde y Democrático, que es con los antiguos compañeros del socialismo revolucionario. Entonces, decimos, bueno, ¿hasta cuándo? Hay que romper el cerco de los partidos políticos que prácticamente le tienen secuestrado, que le tienen cautivo a la población cuando suceden estas campañas como las que vivimos. Y entonces, desde esa lógica, nosotros decidimos pelearles. Usted dice dirigencia nacional. ¿Quiénes son la dirigencia nacional? En este caso, sí, como no, llegó Marlon Santi y Cecilia Velázquez. Incluso Cecilia Velázquez les había dicho en la asamblea, porque yo no estaba en el Ecuador, les dijo, pueden patalear, estar en el suelo, todo lo que quieran, pero la alianza ya está hecha. Incluso en un acto no muy pensado por ellos, porque para ellos era más simple, ¿no? Dejar de que suceda
y decir, bueno, vamos a hacer esta otra. No, ellos hicieron otras primarias, donde ni siquiera respetaron las listas de ellos mismos. Y por eso ha dado un efecto, que es importante también lo que te voy a contar, y es lo siguiente. Pachacuti, hace unas 3 semanas, resolvió no acatar a la dirección nacional y decidió apoyarnos a nosotros. En el sentido, y varios de sus dirigentes dijeron, nosotros no podemos ir con la gente de Lazo, en definitiva. Y nosotros nos conocemos entre las militancias, además Cuenca no es tan grande como puede ser Quito o Guayaquil para identificarnos entre quienes salimos o entre quienes activamos o a veces quienes estamos en las escuelas de formación, este tipo de cosas, y los compañeros decidieron votar por Felipe Delgado. ¿Y qué pasó con la dirección de Marlon Santi? Te voy a mostrar una carta aquí, que dijeron de que sería, bueno, la tengo a colores, pero a los consejos políticos les ponen una comunicación donde les dicen que cuidado, vayan a hacer campaña por otros sectores. Esto manda Marlon Santi. Sí, ahí está con la firma de él. Les voy a leer. De mis consideraciones, reciban un cordial, atento saludo a la vez, desearles toda clase de éxitos en las funciones que desempeñan por medio de la presente y en conocimiento a la convocatoria sin número con fecha 19 de octubre del 2022 realizada por el coordinador de la provincia de Azuay, señor Mario Fares. Queda terminantemente prohibido al coordinador de dicha provincia convocar a la militancia de Pachacuti para apoyar candidaturas de otras tendencias políticas. En caso de incumplimiento, será considerado como traición a los principios del MUPP, el mismo que recae en destitución inmediata del cargo. Bueno, esto es enviado a consejos políticos de Tarqui, Quinjeo, Sayausi, San Joaquín, El Valle, Ricaurte, Sinincaya, Santana, Molleturo, Turi y bueno, y los demás lugares de acá también. Y esto es firmado por Marlon Santi, Marlon René Santi Hualín, aquí dice coordinador nacional de Pachacuti, pero es gravísimo lo que me está contando usted. Claro que es grave, porque por poco dicen prohibido pensar, pues. Que de qué tipo de democracia estamos hablando en las organizaciones políticas. Y notemos 2 cosas. Primero, la lista de parroquias de Cuenca. Luego, el Consejo Político de Cuenca. Y luego, el Consejo Provincial. Todos amenazados. ¿Cuál fue la respuesta, por ejemplo, de los dirigentes de estas parroquias y de los dirigentes provinciales? Dijeron, bueno, señor, si quieren, expúlsenos. Pero nosotros no nos vamos a prestar para esto. Pero Marlon Santi no era el que estaba en el paro nacional también defendiendo al movimiento indígena y defendiendo a Pachacuti en contra del gobierno. Habría que preguntarle a él cuál es la lógica, pues, porque nosotros ya vemos, con lo que te decía hace un momento, mientras las bases están en el levantamiento, otros trafican con la lucha. Eso no puede pasar, no debe pasar. Y en ocasiones ha pasado con otros sectores también de la izquierda. Y nosotros no tenemos ningún ambaje en decirles, sí señores, somos críticos en esto, o podríamos decir incluso autocríticos. Pero creo que la izquierda tiene que dejar estas políticas de entendimientos con la burguesía o incluso de caminar en la globalización, que nosotros decimos la globalización de la pobreza, porque existe también una globalización, si tú quieres, científica, técnica, de las comunicaciones, que estaríamos locos en decir muera la globalización de ese sentido. Hay una globalización que viene desde los sectores corporativos, transnacionales, que se está diseñando en el mundo y que a veces de manera inconsciente algunos sectores de la izquierda hasta aplauden. Entonces yo sí creo que es necesario alertar y por eso estamos en esta campaña. ¿Pero usted cree que Pachacuti es de izquierda? Ya teníamos a Guadalupe Sori pues al frente de la Asamblea Nacional haciendo pactos con el gobierno. ¿Cree que es de izquierda Pachacuti, en serio? Bueno, la dirección no. Yo pienso que las bases sí. Sí, las bases, cómo no, porque de no habría toda esa movilización, todo ese fervor, todo ese entusiasmo que demuestra la gente cuando dice cambiemos señores, que se vayan todos o que se vaya Lazo, cada vez que hay, o los 10 puntos de la plataforma de lucha. Yo sí creo que las bases son de izquierda, pero sin embargo a veces suceden estas cosas y es necesario aclararlas. Yo no tengo ningún problema. Por ejemplo, en nuestra campaña se han levantado algunos trolls, curiosamente son de esos sectores, porque el resto un poco respeta qué podamos decir o no decir. Entonces, es la lógica, a veces la lucha política resulta así, ¿no? Hay, como quien dice, quinta columnas también, de eso hay 1000 ejemplos en la lucha popular, desde la época de Lenin o de los Tupamaros o de quien quiera. Tú sabes que ha habido quinta columnas y que de pronto fueron descubiertos después. Hablando ya de la candidatura para su prefectura de la Azuay, hay 10 candidatos más aparte, o sea, son 10 candidatos para la prefectura de la Azuay. ¿Qué le diferencia a Felipe Delgado de los otros 9? Que usted puede decirle a la gente, bueno, deberían votar por mí si quieres llamar al voto, o qué es lo que tiene usted que no tengan los demás. Primero, la posición política. Yo pienso que ahí hay una diferencia, porque prácticamente todos los partidos se han dedicado a hacer lo mismo,
a caer en manos del marketing, a caer en manos de los tiktokeros, pero es el TikTok sin mensaje. Nosotros, por ejemplo, ¿cómo no nos vamos a admirar de que sectores que se reclamen de izquierda vayan a buscar a sectores extranjeros? Había una candidatura que era del señor, de un italiano, que entiendo que era admirador de Berlusconi, pero la izquierda la auspiciaba. ¿Cómo? A ver, denme explicando eso. Parece que, a ver, cuando nos vamos a la historia de México, ahí existe la famosa Malinche. Incluso esa bella canción de Amparo Ochoa, La maldición de Malinche, que dice, eres muy agachado, como quien dice, con el extranjero, pero eres bravo con tu hermano. Palabras más, palabras menos. Y creo que eso se demostró en este caso. ¿Cómo es de que los sectores que se reclaman justamente de resistencia y de lucha ante el primer extranjero, que por cierto ni siquiera sabemos que es de militancia de izquierda, su discurso es de derecha, porque supuestamente es un buen agente o alguien que tiene ciertas características, y a la izquierda atrás? Y, por ejemplo, allí discrepamos. Si hay como 4 candidaturas que, por ejemplo, son de forma directa del gobierno, está el ministro de Obras Públicas, están la lista de Creo, están los que trabajaban con el Ministerio de Obras Públicas. El ex ministro de Obras Públicas. Claro, pero Marcelo Cabrera, y quien trabajaba con ellos en la CNT y todo, están en las listas. La otra candidata, o sea, por ejemplo, Dora Ordóñez, que supuestamente tenía el apoyo de Pachacuti, ella en un programa digital manifestó que en la primera vuelta votó por Lazo, en la segunda por Lazo. Es decir, estamos hablando de 4 o 5 opciones del gobierno, que tampoco es nuevo aquí en el Ecuador. Yo quisiera recordarles que, por ejemplo, en las campañas anteriores hubo un momento en que como 13 organizaciones políticas tenían el origen y la raíz del correísmo. Por ejemplo, había el partido 4 de Edwin Moreno, hermano de Lenin. Había el 11, que era Libertades Pueblo, del otro hermano de Lenin Moreno. Había el 8, que era de González, del Seguro Social de Correa, González. Claro, la 19 del fiscal Pesantes, había la 35, había la 1, había la 5, habían 13, y entonces ahí te dicen, escoge. Todos más o menos pateaban para el mismo lado. Claro, escoge, esto es la democracia, y además, claro, bien estructurado, bien amarrado el Tribunal Electoral, entonces, viva la democracia. Algo parecido pasa también en la SOAI, hay como 4 o 5 candidaturas directamente del gobierno, o de los partidos coaligados en el gobierno. Entonces, por ahí es nuestra primera diferencia. La diferencia política que muchos dicen, no, pues ya no es hora de la izquierda ni la derecha, porque no quieren hallar las diferencias. Y nosotros decimos que cuando hablamos de la globalización, justamente ahí se ve, pues, o sea, tú miras, por ejemplo, la ley de plusvalía, la hay en México, la hay en Colombia, la hay en España, la han puesto los sectores de izquierda o que se reclaman de izquierda, la han puesto los de derecha, etcétera. Todos han expedido las mismas leyes, los mismos impuestos, las mismas tasas. Entonces la gente dice, pues, si la izquierda y la derecha me hace lo mismo, pues. Entonces dicen, da lo mismo y crea ese repudio. ¿Y alguna vez ha gobernado la izquierda aquí en el Ecuador? Yo pienso que no, absolutamente. Más bien ha habido grandes engaños como en la propia Venezuela, yo diría, donde uno incluso con ilusión fui a caminar Venezuela y dije, he ido durmiendo en el piso con los jóvenes mirandiños, entrando en los conventos, como 7 semanas andando ciudad por ciudad, y el reclamo de los jóvenes era, esto no se mueve. Dice, por cierto que somos entusiastas, nosotros participamos en las misiones, estamos aquí, estamos acá, pero en realidad, como resumen podría decirse, la revolución no se compra, pues. O sea, la revolución tiene que ser respetando a las bases, respetando los anhelos. Entonces, y allí, por ejemplo, había cosas importantes, por supuesto, pero yo creo que finalmente eso ya nunca fue una verdadera izquierda, como cuando aquí dijeron que el coronel Gutiérrez era el nuevo Chávez, también a su vez le pintaban así, y así engañan a los países. Como te decía hace un momento, les cabalgan a las organizaciones. Vayan a preguntar quiénes fueron los que permitieron esa cabalgata para que den cuenta a las militancias, porque también equivocarse una vez
te acepto incluso por alguien que no es militante. El que es militante, el que es orgánico en la izquierda sabe que no puede equivocarse porque está jugando con los destinos de un país, de la ciudad, de la provincia. Entonces, en esa lógica nosotros creemos de que en realidad ha habido grandes engaños en América Latina y en el Ecuador también. ¿El correísmo fue un engaño? Por supuesto, basta verles ahora, se autodenominaban socialismo, pero, por ejemplo, yo tengo aquí unos 2 documentos que te puedo mostrar. En el gobierno de Febres Cordero, él trabajaba en el Ministerio de Industrias. En el gobierno de Sixto Durán, tengo aquí hasta el registro oficial donde le nombran a él como responsable de un proyecto del BID para la educación. Imagínense que Sixto Durán estaría dando a la izquierda la educación. ¿Desde cuándo? Pues tengo aquí debo tener el registro oficial, te lo puedo enseñar. Claro que sí. Y obviamente, si tengo la hoja de vida del mismo, del 84 al 88 estaba en el Ministerio de Industrias con Neira Menéndez. Entonces, aquí está. Esto pasaban, fíjate, en la propaganda la hoja de vida de ellos. Esto no es hecho por nosotros. Fíjate, ahí, el año 84 está subrayado. Pero en la primera página está el registro oficial del nombramiento de él en el gobierno de Sixto. Es más o menos de mi edad, unos 2 años menor, Rafael Correa. En el 84 dice especialista industrial del Centro de Desarrollo Industrial del Ecuador, CENDES, Ministerio de Industrias del Ecuador, Guayaquil, Ecuador, diseño y evaluación de proyectos de inversión básicamente industriales. Pero esto ya digamos, a una persona, si ya trabaja como parte del Estado, ¿también eso le marca a uno? No tan así, lo que pasa es que te iba a contar. Yo era dirigente de la FEU de Cuenca en el año 84 y 88. Entonces, más o menos andábamos por el Ecuador y uno sabe quiénes eran los dirigentes. Por decirte algo, Diego Borja, que también fue de la Revolución Ciudadana, sí, fue expulsado unos meses de la Universidad Católica porque se peleó por el alto costo de las matrículas. Nosotros fuimos solidarios con él. Dijimos, ¿cómo puede ser que le voten de la universidad por reclamar? Y sin embargo, por ejemplo, en el caso de Rafael Correa, nosotros conocíamos asimismo qué pasa en la Católica de Guayaquil, pues eran los sectores de la derecha con la hija de Duarte Valverde, que luego serían ministros, los que se enfrentaban contra la izquierda de la Universidad Católica, que eran quienes, la izquierda cristiana, pues ellos pueden dar testimonio de dónde mismo era Rafael Correa, no es solamente por estos nombramientos, pero no le das un proyecto de $100 millones como está aquí en el registro oficial, donde está el nombramiento de Correa en la época de Sixto, pues, o sea, no es solamente el nombramiento así, no es un puesto cualquiera, revísalo. Tendríamos que revisarle. Igual ahí, si me deja estos documentos, le agradezco un montón para poder revisar. Encantado, por supuesto. Cecilia Méndez es la actual prefecta de Azuay. ¿Cómo califica la gestión de ella? Bueno, yo creo que es penosa la administración de ella. Primero porque tuvo mucha expectativa en realidad. Ella cuando llegó manifestó que era Pachacutic toda la vida. Luego se declaró del Pachacutic rebelde. Luego incluso alguna vez manifestó que estaba cercana a las filas del socialismo, pero su administración ha estado lejana de esas militancias. Más bien ha estado con sectores de otras administraciones de la propia prefectura y también, ¿qué podría decir yo?, sin una experiencia administrativa. Yo creo que eso la ha perjudicado en algún sentido y no ha tenido una relación directa con ninguna de las organizaciones que tenían expectativa de lo que podía ser el gobierno de Yaco y Cecilia, porque fueron binomio, ¿verdad? Esa sería mi apreciación. La provincia de la Azuay tiene un montón de problemas, pero bueno, antes de entrar a los problemas sí quisiera hablar un poco de la centralización que existe, ¿no? Parece que solo existe Pichincha y Guayas, y ni Pichincha y Guayas, Quito y Guayaquil. Sí. Cuencas dicen que es la tercera ciudad más grande del Ecuador, pero acá nos llegan noticias de Cuenca, y peor de otros lados, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que esta centralidad se rompa desde la prefectura y que la gente también regrese a ver a la Azuay como un centro también de decisiones políticas, un centro también de toma de decisiones, ¿no?, a nivel social también, y donde suceden un montón de cosas? A ver, lo que tú dices tienes toda la razón. El Azuay es el tercer aportante en impuestos del Ecuador. Sin embargo, en retribución está entre los 5 últimos. Es decir, que se recauda más o menos como 800, 900 millones de dólares al año y no se habla más de un 15% de retorno. Es decir, una cosa alarmante
Y por supuesto tiene que ver mucho con la centralización que se desarrolló especialmente en la época del correísmo. Por ejemplo, creemos de que se debe hacer una ley de descentralización conversando entre todos los consejos provinciales, no solo de la SUAY, para plantear el 25% del presupuesto que sea para los GATS cantonales, provinciales y parroquiales, para que tengan sus propios recursos. Nosotros estamos planteando de que en el caso de ser elegidos, en los primeros 60 días tenemos que hacer una asamblea provincial por dos razones. La una por los recursos y la otra por el problema de esta inseguridad que vivimos. En el caso de los recursos, ¿qué planteamos? Uno, decimos, a mediano plazo se tiene que hacer una legislación que beneficie tanto a la SUAY como al resto de municipalidades, porque si por más que digas que es la SUAY, vienes acá a la Asamblea Nacional y no tienes el apoyo de los diputados que no son de la SUAY. Entonces la lógica sería hacer un llamamiento nacional, incluso debería ser norma de la constitucional el decir la descentralización se respeta, el Ecuador es unitario. Fruto del abandono de la SUAY y de lo que tú dices, Quito y Guayaquil, incluso en el país han empezado a haber movimientos autonomistas y movimientos también federalistas. No olvidemos que en la Constitución del 2008, en los artículos 244, 245 y 246, prácticamente se habló ya de las autonomías. Y Guayas era la primera que iba, como quien dice, a deslindarse del Estado Nacional con su autonomía. ¿Qué eran los requisitos? Si revisamos el 244, 245 y 246, necesitas 2 millones de habitantes, que Guayas lo tenía. Necesitas 20.000 kilómetros, que le faltaba un poquito a Guayas, y por eso se llevaron una parte de la SUAY y perdieron las elecciones de la Manga del Cura. Y en Comanabí, de no hubiesen tenido los 20.000 kilómetros, y necesitaban 2 provincias, y dividieron al Guayas, en Guayas y Santa Elena. Y norma constitucional, ojo, para hacer eso, es decir, sin que el país se entere, eso estaba ahí presente y latente. En proceso. En proceso, claro. Entonces, cuando nosotros hablamos de la SUAY, nunca pensamos en la ruptura nacional. Sin embargo, creemos que es necesario luchar con mucho ahínco por esta descentralización que nos ha tenido en el olvido. Si antiguamente el Azuay era aislado y prácticamente un feudo clerical, por eso tan conservadora la ciudad de Cuenca, que a través de los años no ha cambiado mucho. Si tú miras la entrada a la ciudad, si entras por el sur te demoras siquiera una hora en ingresar a la ciudad en un lapso, digamos, en un kilometraje bastante pequeño. Durante más de 30 años se han burlado de la SUAY. Hace años hubo una tragedia que se llamó la tragedia de la Josefina. Eso significó de que los 4 ríos de Cuenca se han hecho represa, porque en una garganta se viró la montaña y se empezó a hacer una laguna gigantesca. Ahí se habló de que se debían hacer unos túneles que debían ser carretera para y además puerta al oriente y a los cantones orientales, Paute, Gualaceo, el Sixi, Chordelej, el Pan, Sevilla de Oro, y todos. Sin embargo, han pasado los 30 años, ha habido ministros cuencanos también, el último incluso era cuencano, el penúltimo diremos, y es candidato a la prefectura. La vía hacia la costa es otra tragedia, especialmente hacia la provincia del Oro. La del Guayas no es menos, existe a unos 8 kilómetros de Cuenca. En la parroquia Sayausí la vía no está de más de 5 metros, me atrevo a decir. Es decir, está colapsado. Sí, justo eso iba a decir. En temas de vialidad, realmente la SUAY es terrible y se habla mucho de la SUAY como una provincia súper buena para hacer turismo, pero ¿cómo se llega con esas vías? Claro, ese es el principal problema. Además, es súper buena en el turismo por el esfuerzo de su gente. ¿Por qué? Porque muchísimos de los azuayos han migrado desde los años 60, 70. Azuay y Cañar ha salido. Luego, en los años 80, hubo una segunda migración. En el 99, luego del feriado bancario, hubo una tercera migración y ahora asistimos a la cuarta migración. Son éxodos porque pareciera que han caído las plagas de Egipto, como quien dice, en nuestras provincias. No hay la posibilidad para los jóvenes de estudio, no hay la posibilidad de trabajo, no hay la posibilidad de un desarrollo sano. Esos discursos del emprendimiento que nos han tenido por años los sectores que quieren decir que porque tú tienes dinero por poco eres ya un hombre que te has lucido o eres inteligente. No, señor, más bien estos gobiernos, estos partidos políticos que han gobernado la provincia y que han gobernado el país han sido los primeros obstáculos contra el emprendimiento. Si tú te quieres poner una tienda, resulta que tienes que pagar la tasa municipal, sanidad, los bomberos, el SRI, y tienes toda una agonía. Y
si es que no eres chantajeado además por la burocracia. Entonces yo creo que todas esas circunstancias hacen de que haya esta migración. Y esta migración ha sido la que ha permitido a la SUAY en especial desarrollarse puertas adentro, sí. Y justo eso quería llegar al tema de la migración, porque en el 99 ya sabemos que digamos que fue lo más mediático por el tema del avance de los medios de comunicación, pero ya, como usted menciona, oleadas del Cañari y de la SUAY también un montón al exterior. Pero está pasando lo mismo en esta ola migratoria que se está viendo en este momento. ¿Está saliendo gente de la SUAY o ya no es tanto como las anteriores veces? Existen unas colas gigantes para sacar los pasaportes y ahora no se van solo los cuencanos, seamos los varones, se va la familia completa. El sector rural está siendo abandonado. Es más grave que la anterior ola. Sí, y algo más incluso. Se están yendo junto con los venezolanos, como que los azuayos ya conocen el camino de cómo llegar y les van llevando. Existe también un altísimo número de venezolanos que han ido junto con los ecuatorianos en esta ola migratoria. ¿Y qué se debe hacer en estos casos? ¿Cómo evitar también que la gente salga de acá? Teniendo en cuenta que bueno, la política nacional influye mucho también cómo está el país, pero ¿cómo hacer que la gente se quede en el SUAY? ¿Cómo hacer que eso también? Y luego un poco regresando al tema de la vialidad, ¿cuál es su propuesta específica para mejorar ese tema? Ya. Uno, como dicen en México, los ninis ni estudian ni trabajan los jóvenes. ¿Qué les queda? La droga, el alcohol, la migración. O como decía Bakunin en las épocas de ansiedad del espíritu, la iglesia, la cantina o la rebelión. Y algunos optan por la migración. Ahora, ¿qué debemos hacer? Primero debemos reparar en lo que yo te contaba hace un momento. De los años 69 hasta un año de clausura de las universidades, hasta el 94 más o menos, nosotros estudiamos de manera gratuita, sin exámenes de ingreso. Por ejemplo, incluso yo fui presidente de Ingeniería Civil porque estudiaba Ingeniería y Derecho. Y nadie me tomó el examen, ni mucho menos. Cuando ganamos la Federación de Estudiantes se quedó la Ingeniería y terminamos Derecho. Pero yo no creo que haya hecho un daño al Estado estudiando, o que el Estado haya malgastado en la juventud cuando le educaba. Yo creo que esa es la primera lógica y la primera idea que se debería tener, la educación. Y la educación debería ser sin exámenes de ingreso, porque ahora hemos estado en la triste historia de que estudiantes que tienen 1000 sobre 1000 no entran a la universidad. Conocemos los casos exactos. Sí, claro, recién hicimos una entrevista sobre ese tema. Ya, entonces, nosotros decimos de la prefectura deberíamos hacer cuando menos una plataforma digital para las ciencias sociales, para, por ejemplo, desarrollar. La pandemia, si algo nos enseñó, es que puede haber la educación telemática. Y creo que debemos conversar las universidades, debemos conversar los cantones y decir, a ver, al menos en las ciencias sociales, que por otro lado es muy importante no caer en el contenido de la globalización. Por ejemplo, desde la escuela y el colegio nos van quitando la historia. La historia de los Cañaris, por ejemplo, que nosotros que somos de la zona sureña, el guacamayo, la serpiente, las leyendas, ya no se las cuenta. La cívica no existe. Materias como música han desaparecido. Cívica. Y claro, ¿por qué digo que es parte de la globalización? Porque se trata supuestamente de ir generando al nuevo ciudadano del nuevo mundo. Pero ¿qué es en el fondo lo que están logrando? Que tú no tengas la adhesión social hacia tu terruño, para que cuando privaticen, por ejemplo, no reclames, porque dicen, yo también me estoy yendo al exterior, pues, ¿no es cierto? Pero es necesaria la cívica, haciendo un paréntesis ahí, es necesaria la cívica como nos han enseñado, como a mí me enseñaron, como ustedes supongo que le enseñaron también. Por supuesto, porque al menos te acuerdas la historia de límites, te acuerdas que el Ecuador tenía derecho al Amazonas, y es parte de tu historia, pues. Si no conoces la historia... Pero me refiero más al nivel bélico de la cívica, ¿no? De hablar de las guerras y todo este tema que ahora ha sido muy debatido, por eso pregunto. No, a ver, pero es que justamente se trata de quitar el concepto de nación. Por ejemplo, no solo en la educación. Tú vas a cualquier parte del mundo y resulta que ves las mismas tiendas, Tazarovsky, Zara, Mango, etcétera. No es como cuando tú visitabas, yo qué sé, Checoslovaquia. Sabías que había los cristales de Bohemia, si vas a otro país sabías que tienen determinadas circunstancias. Ahora la globalización prácticamente hace que tú vayas a cualquier parte del mundo y halles los mismos productos, las mismas cosas. Es lo mismo con diferentes empleados. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces, todo esto es parte de un proceso, lento pero muy bien pensado, pues. Pero no solo eso, en las universidades también.
con el pretexto de las reformas, ahora por decirte algo, sociología, sobre todo les preparan para proyectos, para encuestas, ya no te enseñan la dialéctica, no te enseñan el materialismo histórico, que eran verdaderas lámparas para investigar. No es que necesariamente eran ideológicas, eran instrumentos de investigación y se han ido cambiando así, realidad nacional. Entonces, cuando tú miras, dices, este es un proyecto. Por ejemplo, hay muchísimos decanos que se reclamaban de izquierda y todo. Han dado paso a eso también, pues. Algunos, por su desesperación económica, si tú quieres, en esta materia no se hace o está otra. Pero el contenido de la educación me parece una cosa totalmente trascendente. Entonces, cuando nosotros decimos, hacemos una plataforma digital para que se pueda enseñar a los jóvenes y darles, yo que sé, el título, por ejemplo, de maestros en las ciencias sociales, de derecho, de economía, es posible hacerlo de manera digital. Ahí podríamos ayudar a muchos jóvenes para que estudien, obviamente sin que el Estado deba hacerse al lado, porque para eso mismo esos mismos jóvenes tienen que reclamar. Y yo quisiera recordar que en mayo del 69 fueron los bachilleres del Borja Lavalle los que se tomaron la casona de la Universidad de Guayaquil. Por más de 3 meses, en el primer mes y medio se suicidó el presidente de la FEUE, que Armando Conforme se llamaba, y quien dijo que si la muerte de él sirve para algo, ofrendaba la vida. En el 29 de mayo fueron ametrallados los estudiantes. Ese es el origen del libre ingreso en la Universidad Ecuatoriana. No es como le han mentido al Ecuador diciendo que desde el correísmo la educación es gratuita. No, señor, nosotros estudiamos de manera gratuita y el principal artífice era Manuel Agustín Aguirre. Y otros ¿cómo era eso? Se me va el nombre, Reyes, del señor Reyes. Milton Reyes, también aquí en... Claro, él fue prácticamente, claro, asesinado en la época del gobierno de Velasco Ibarra. Uh-huh. Claro, era todo un proceso. Recordemos que dinamitaron la Universidad Central aquí en Quito. Sí, solamente una pausita porque nos van a pasar aquí una comida de parte de la terraza. Ya vamos a seguir conversando antes de que se enfríe, para que igual, bueno, con este solazo no se va a enfriar. Aquí para que se sirva... No, pues esta es una maravilla, le ponemos a casito. Claro que sí, hay un locrito para que vean. Caramba, Sírvase igual, nosotros ya vamos terminando para que usted pueda degustar estas delicias de La Terraza UIO, pues que pueden seguirlos en redes sociales como laterrazauio.oficial y también eso es en Instagram y en Facebook como Bar La Terraza UIO. Ya saben, 25% de descuento en platos típicos para que se puedan servir, por ejemplo, este locro si vienen de 11 a 3 de la tarde. Pueden venir, aquí es el doctor Felipe Delgado, también ya se va a comer su buen locrito. Y bueno, conversando, nos va a faltar un montón de tiempo para conversar un montón de cosas sobre este tema, lo que estábamos mencionando también de libre ingreso a la universidad, de todas las luchas que se dieron en los 80s, en los 70s, incluso en los 90s, acá para cuando quisieron privatizar la educación, pero un poco conversando sobre minería de la SUAY, que me interesa bastante porque hay muchos cantones que están en peligro por este tema. Usted ya mencionó que estuvo en la lucha junto a Yacu Pérez también, o que apoyó también estas iniciativas de Yacu Pérez para cuidar el agua. ¿Cuál es el estado actual de este tema de minería? Que no se habla, porque la SUAY al parecer está en constante peligro por este tema. A ver, primero existe una conciencia social de la población, especialmente en la ciudad de Cuenca, donde más del 80% dijo no a la minería en todas las alturas que dan origen al agua. Uh-huh. Eso está clarísimo. Pero sí, ¿qué ha pasado? Esto es el lado interesante y que hay que poner el dedo en la llaga, como dicen. Cuando en el 2008 se hacía la Asamblea de Montecristi, yo bajé a Montecristi, tengo aquí los documentos, hablamos con los dirigentes y decimos, están invadiendo las SUAY, las mineras. Uh-huh. Cuenca están invadiendo. Decíamos, parece que están pensando que han llegado a los pueblos más atrasados o orientales y se están tomando los terrenos que nunca les han pertenecido. Primero hicimos esa denuncia porque compraron las mineras unos terrenos, por decirte algo, en un sitio a 20 kilómetros del yacimiento y se fueron a ubicar a menos de 1 kilómetro. Eso pasó. Ha habido procesos jurídicos en ese sentido y también nunca ha cesado la exploración y en el caso de Quimsacocha y ha habido actividad permanente. La última incluso sea una zanja gigantesca abierta con tractor que algunos sostienen que es para sacar las aguas de las lagunas hacia las mineras, otros sostienen que es para vías, pero ¿qué es lo que ha sucedido? Estamos hablando de más arriba de los 3.500 metros, 3.600. Todos esos terrenos nadie los tocaba, nadie los usaba porque son agrestes, o sea, por ejemplo, cerca de ahí les dieron 2.000 hectáreas a las comunidades también, pero nunca
había un sembrío, ni mucho menos. Pero cuando apareció el oro, empezaron a ponerse cerramientos, se empezó a mover los límites, mucha gente crea la expectativa y pareciera que autoridades, concejales, consejeros, es más, en esta campaña no tengo la menor duda de que existen unas campañas millonarias financiadas por la minería, porque el botín es demasiado grande. Pero nosotros, ¿qué es lo que decimos? O sea, pareciera que están esperando de que esta fiebre del oro llegue a ciertos sectores, se hacen los disimulados, como quien dicen, sigan nomás. Entonces, yo creo que primero se debe respetar lo que es la decisión popular y qué debemos hacer desde el Consejo Provincial para precautelar, en este caso, la vida de los azuayos. Nosotros creemos que debe haber un centro de investigación tecnológico, de biología, etcétera, que demuestre primero que las aguas en todos los sectores, en las cuencas hídricas, ahí sí es totalmente atribución del Consejo Provincial, debería hacerse un examen. Si tú hallas con químicos como arsénico, cianuro, ya de hecho la minería no tendrá espacio porque el Consejo Provincial tendrá que cuidarlo. Pero hay que hacer un segundo elemento. Creemos de que las tierras aledañas se las debe tomar, por ejemplo, en el caso de Cuenca, la empresa de agua potable, en el caso de San Fernando y de Girón, porque están los tres cantones, son los que beneficiarios de la minería en el un sector de Quimsacocha, luego podríamos hablar de Loma Blanca, y creemos de que esos terrenos se los debe tomar el Estado, respetando obviamente a los dueños y dándoles el justo precio de acuerdo a la Constitución de la República, y yo creo que ninguno de ellos se va a resentir, porque ya te digo, nunca han estado en uso, sino los tienen porque tienen las escrituras. Claro, ahora ya todo el mundo dice que son súper importantes, pero en la realidad yo creo que ese es el camino para quitar esta fiebre del oro, y porque nosotros sabemos que lo que vale el agua ahora en el mundo, si tú estás en los Estados Unidos, en el supermercado ya está empezando a valer $2 una botellita de agua. En el caso de la Florida, hasta 3. Y en otras partes del mundo, tú notas que las guerras del futuro son por el agua. Entonces yo sí creo que guardando el agua, estamos económicamente precautelando. Como decía además Galeano, la maldición del oro. Es mala suerte hallar oro en América Latina porque te queda el socavón, te queda la tristeza del panorama. Pero el oro ya se fue y curar eso prácticamente es una fortuna. En esa lógica nosotros somos antimineros, especialmente en el caso de Cuenca, de la Azuay y de varios cantones que sufren algo parecido. Obviamente que hay que dar alternativas. Por ejemplo, los vecinos son quienes deberían cuidar. No creemos en la minería ilegal porque es un discurso que han generado también las mineras para tratar de deslegitimar lo que es la justa aspiración de tener un agua limpia como tenemos en Cuenca y que somos orgullosos de nuestros ríos. En esa lógica yo creo que debemos hablar de la minería, además haciendo notar que gobierno tras gobierno han dicho la minería va porque va. Uno de los mayores propagandistas era Correa, luego fue Lenín Moreno y ahora Lazo. Es decir, mientras nuevamente el artículo 1 que te nombraba de la Constitución, la soberanía radica en el pueblo, no les importa el 80% que han dicho los cuencanos, y por eso nosotros decimos, ya es hora de que las autoridades no estén agachadas, que no estén quedando bien con el gobierno central, es hora de que la SOI se levante. Y ya para terminar, doctor, para que se sirva igual su locrito, que pueda decir a la gente y mirando a la cámara, una despedida, algo que quiera decir a los azuayos que nos estén viendo y también a las personas de otras provincias que le estén conociendo en este momento. Muchísimas gracias. Quisiéramos pedir que nos acompañen en este empeño que es la lucha contra la globalización de la pobreza. Nosotros hemos dicho, la ecuación de la patria está mal. 3 más 4 más 10 es 17 en cualquier parte del mundo, X más Y más Z es igual a alfa, pero resulta que en el Ecuador, tierras fértiles, mares pródigos, petróleo igual hambre. Yo creo que ahí tenemos que juntarnos justamente en esta lucha. Esperamos que podamos desarrollar las ideas y que vayamos haciendo conciencia. Quiero agradecerte mucho, Andrés, perdona que te llame así. No, sí, con confianza. No conozco tu título y entonces debe ser periodista y de los buenos. Entonces debo decir de que sinceramente agradezco este espacio tan chévere. La comida que debe ser otra de las variantes del programa de la soberanía alimentaria, el rescatar nuestras comidas, mostrar al mundo que el Ecuador, el Azuay, tiene exquisiteces, los peruanos ya lo hicieron,
Te agradezco mucho, además con un locro que yo considero que es cuencanazo, a pesar que estoy en Quito. Muchísimas gracias. Ya saben, ahí con esta hermosa vista nos despedimos. Muchas gracias, doctor. Igual le contactaremos para seguir conversando en nuestro noticiero y a ver qué propuestas también tiene y los temas que se nos quedaron sueltos. La Terraza UIO.oficial en Instagram, Bar La Terraza UIO en la José Antepara y Vicente León diagonal a la Plaza de Toros Belmonte. 25% de descuento si dicen que vienen por BN Periodismo en platos típicos. Ya nos vemos. Adiós. Chau. Muchísimas gracias.